Historia de la monja alférez, Catalina de Erauso. La historia de Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez, es verdaderamente épica. Catalina fue una mujer española que vivió en los siglos XVI y XVII y que escribió su propia biografía. Estamos ante un personaje que, una vez más, contribuye a poner en entredicho la injusta leyenda negra española. Catalina, como lo haría siglos después su tocaya Catalina de Aragón frente a los franceses, desafió las convenciones de su tiempo de una manera notable. Después de escapar de un convento donde la habían encerrado contra su voluntad, Catalina adoptó una identidad masculina y se convirtió en un soldado aventurero en el Nuevo Mundo. Su vida como soldado español estuvo llena de innumerables hazañas, desde participar en duelos hasta servir en batallas. Se ganó la reputación de ser valiente y hábil con la espada. Su historia es un fascinante relato de identidad oculta, valentía y determinación. La narrativa de Catalina de Erauso, la monja alférez, evoca imágenes de batallas, intrigas y viajes por tierras desconocidas. Es una historia de una mujer que contó en su defensa con el apoyo de ilustres personajes de la época que... No voy a adelantar para que los descubras y te sorprendas a medida que vivas sus aventuras. Su historia, aún hoy, rompe muchos moldes. Una vez se supo su verdadera identidad, contra lo que se podría pensar, obtuvo el reconocimiento y apoyo de las gentes de su tiempo, lo cual da que pensar, una vez más, en cuanto a la injusta leyenda negra española. Capítulo 1. Su patria, padres, nacimiento, educación, fuga y correrías por varias partes de España. Nací yo, doña Catalina de Erauso, en la villa de San Sebastián de Guipúzcoa, en el año de 1585, hija del capitán don Miguel de Erauso y de doña María Pérez de Galarraga y Arce, naturales y vecinos de aquella villa. Criáronme mis padres en su casa, con otros mis hermanos, hasta tener 4 años. En 1589 me entraron en el convento de San Sebastián el Antiguo, de dicha villa, que es de monjas dominicas, con mi tía doña Úrsula de Unzá y Sarasti, prima hermana de mi madre y priora de aquel convento, en donde me crié hasta tener 15 años en que se trató de mi profesión. Estando en el año de noviciado, ya cerca del fin, me ocurrió una reyerta con una monja profesa llamada doña Catalina de Aliri, que siendo viuda, entró y profesó. Era ella robusta y yo muchacha. Me maltrató de mano y yo lo sentí. A la noche del 18 de marzo de 1600, víspera de San José, levantóse el convento a medianoche a maitines. Entré en el coro y hallé allí arrodillada a mi tía, la cual me llamó y dándome la llave de su celda, me mandó traerle el breviario. Yo fui por él, abrí y lo tomé, y viendo en un clavo colgadas las llaves del convento, dejéme la celda abierta y volvíle a mi tía su llave y el breviario. Estando ya las monjas en el coro y comenzados los maitines con solemnidad, a la primera lección llegué a mi tía y le pedí licencia, porque estaba mala. Mi tía, tocándome con la mano en la cabeza, me dijo: «Anda, acuéstate». Salí del coro, tomé una luz y fuime a la celda de mi tía. Tomé allí unas tijeras, hilo y una aguja. Tomé unos reales de a 8 que allí estaban, y tomé las llaves del convento, y me salí. Fui abriendo puertas y emparejándolas, y en la última dejé mi escapulario, y me salí a la calle, que nunca había visto, sin saber por dónde echar ni a dónde ir. Tiré no sé por dónde, y fui a dar en un castañar que está fuera y cerca de la espalda del convento. Allí acogíme
y estuve 3 días trazando, acomodando y cortando de vestir. Híceme de una basquiña de paño azul con que me hallaba, unos calzones y de un faldellín verde de perpetuán que traía debajo, una ropilla y polainas. El hábito me lo dejé por alí por no saber qué hacer con él. Cortéme el pelo, que tiré, y a la tercera noche, deseando alejarme, partí no sé por dónde, calando caminos y pasando lugares, hasta venir a dar en Vitoria, que dista de San Sebastián cerca de 20 leguas, a pie. Cansada y sin haber comido más que hierbas que topaba por el camino. Nota de Roberto González Fernández. Aquí Catalina ya está dando muestras de su resolución y arrojo, así como de no ser para nada una persona sumisa. Entré en Vitoria, sin saber a dónde acogerme. A los pocos días encontré al doctor don Francisco de Cerralta, catedrático de allí, el cual me recibió fácilmente, sin conocerme, y me vistió. Era casado con una prima hermana de mi madre, según luego entendí, pero no me di a conocer. Estuve con él cosa de 3 meses, en los cuales, viéndome él leer bien el latín, se me inclinó más y me quiso dar estudio, pero como yo rehusara, me porfió y me instaba hasta ponerme las manos. Yo, con esto, determiné dejarle, e hícelo así. Cógile unos cuartos, y concertándome en 12 reales con un arriero que partía para Valladolid, que dista 45 leguas, partí con él. Entrado en Valladolid, donde estaba entonces la corte, me acomodé en breve por el paje de don Juan de Idiáquez, secretario del rey, el cual me vistió luego bien. Allí me llamé Francisco Loyola y estuve bien hallado 7 meses. Al cabo de ellos, estando una noche a la puerta con otro paje compañero, llegó mi padre, preguntándonos si estaba en casa el señor don Juan. Respondió mi compañero que sí. Dijo mi padre que le avisase que estaba él allí, y subió el paje, quedándome yo con mi padre, sin hablarnos palabra ni él conocerme. Volvió el paje, diciendo que subiese, y subió, yendo yo tras de él. Salió con Juan a la escalera, y abrazándole, dijo: «Señor capitán, qué buena venida es esta». Mi padre habló de modo que él conoció que traía disgusto, y despidiendo una visita con que estaba, volvió y sentáronse, preguntándole qué había de nuevo. Mi padre dijo cómo se le había ido del convento aquella muchacha, y esto le traía por los contornos en su busca. Don Juan mostró sentirlo mucho, por el disgusto de mi padre y por lo que a mí me quería, y de otra parte, por aquel convento, de donde él era patrono por fundación de sus pasados, y por lo que tocaba a aquel lugar, de donde era él natural. Yo, que oí la conversación y sentimiento de mi padre, salíme atrás y fuime a mi aposento. Cogí mi ropa y salí, llevándome cosa de 8 doblones con que me hallaba, y fuime a un mesón, donde dormí aquella noche y donde entendí a un arriero que partía por la mañana a Bilbao. Ajustéme con él y partimos a otro día, sin saberme yo qué hacer ni a dónde ir, sino dejarme llevar del viento como una pluma. Pasado un largo camino, me parece como de 40 leguas, entré en Bilbao, donde no encontré albergue, ni comodidad, ni sabía qué hacerme. Entretanto dieron allí unos muchachos en reparar en mí y cercarme, hasta que viéndome fastidiado, hube de hallar unas piedras y hube de lastimar a uno no sé dónde, porque no lo vi. Prendiéronme y me tuvieron en la cárcel un largo mes, hasta que él hubo de sanar y me soltaron, quedándose por allá unos cuartos sin mi gasto preciso. Nota de un servidor. Una vez más, Catalina demuestra que no es de las personas que se amedran, aunque le superen en número.
Aunque hay que decir que tuvo la suerte de que el muchacho sanó de otra manera, quizá hubieran terminado allí sus correrías, pero, por suerte para ella y para nosotros, no fue así. De allí, luego que salí, me pasé a Estella, de Navarra, que distará 20 leguas a lo que me parece. Entré en Estella, donde me acomodé por paje de don Carlos de Arellano, del Hábito de Santiago, en cuya casa y servicio estuve 2 años, bien tratado y bien vestido. Pasado este tiempo, sin más causa que mi gusto, dejé aquella comodidad y me pasé a San Sebastián, mi patria, 10 leguas distante de allí, y donde me estuve, sin ser de nadie conocido. Y un día oí misa en mi convento, la cual misa oyó también mi madre, y vi que me miraba y no me conoció. Y acabada la misa, unas monjas me llamaron al coro, y yo, no dándome por entendido, les hice muchas cortesías, y me fui. Era esto entrado ya el año de 1603. Paséme de allí al puerto de Pasajes, que dista 1 legua, donde hallé al capitán Miguel de Berroiz, de partida con un navío suyo para Sevilla. Pedíle que me llevase, y ajustándome con él en 40 reales, embarqué y partimos, llegando bien en breve a Sanlúcar. Desembarcado en Sanlúcar, partí para ver Sevilla, y aunque me convidaba a detenerme, estuve allí solo 2 días, volviendo luego a Sanlúcar. Hallé allí al capitán Miguel de Echarreta, natural de mi tierra, que lo era de un patache de galeones, de que era general don Luis Fernández de Córdoba, y de la Armada don Luis Fajardo, año de 1603, que partía para la punta de Araya. Senté plaza de grumete en un galeón del capitán Esteban Eguiño, tío mío, primo hermano de mi madre, que vive hoy en San Sebastián, y embarqué y partimos de Sanlúcar, lunes santo, año de 1603. Nota de un servidor. Catalina podría haberse quedado en Estella, donde se acomodó por paje de don Carlos de Arellano, en cuya casa y servicio estuvo 2 años, bien tratado y bien vestido. ¿Qué pasaría por su mente para abandonar toda comodidad y seguridad para embarcarse en la incerteza rumbo a las Indias? Sin duda su espíritu aventurero.